día después del humo blanco que salió en la reunión del Congreso de Intendentes. Estaban arriba de la mesa las transferencias que tiene que hacerle el gobierno nacional a las diferentes comunas, y bueno, en un acuerdo que venía de alguna manera trabado, pero yo creo que todos sabíamos también de alguna manera que iba a llegar el presidente de la República, ex intendente, uno del sindicato, como dijo el Pájaro Enciso en algún momento, hablamos del presidente Yamandu Orsi, iba a arreglar el tema. Finalmente fue lo que sucedió. Está en línea, está en comunicación uno de los protagonistas principales de estos días en este tema, que es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hablamos de Rodrigo Arim, al cual le damos los muy buenos días. Buenos días, Arim, ¿cómo anda? Yo no lo estoy, ahora sí, no te estaba escuchando, pero ahora sí, ahora te estoy escuchando. Bueno, ¿cómo se está viviendo este día después? Y mi primera pregunta tiene que ver con una de las frases más destacadas, dicha por ti en el día de ayer, cuando hablaste que es la mayor transferencia de recursos de la historia. ¿Cuál es el alcance de esa frase? Y obviamente se compara con la historia, con el pasado y con las diferentes transferencias, pero ¿qué podés profundizar respecto a esa frase? Yo tenía dos elementos que convergen a la respuesta a tu pregunta. El primero, que efectivamente logramos un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, un acuerdo que tiene un valor intrínseco porque involucra un conjunto de recursos muy relevantes para los gobiernos departamentales, pero yo diría muy relevantes para las políticas públicas en general de Uruguay. Cerca de 800 millones de dólares son los que se transfieren a través de estos mecanismos anualmente hacia los gobiernos departamentales, en una construcción institucional que comienza, yo diría, por lo menos tiene un mojón muy importante en la reforma constitucional del 96, que ubica en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la responsabilidad de coordinar la Comisión Sectorial de Descentralización, donde actúan el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo. Es en ese ámbito de donde se hace la negociación al respecto. ¿Por qué destaco el valor intrínseco? Bueno, porque efectivamente, en términos de recursos, vamos a alcanzar en este quinquenio un nivel históricamente alto de transferencias de recursos hacia los gobiernos departamentales, que es una apuesta del gobierno nacional, es una clara vocación y compromiso al desarrollo en todo el territorio nacional, es una clara vocación y compromiso a la articulación con los gobiernos departamentales, y es una clara vocación y compromiso también de un gobierno que trabaja en diálogo, que trabaja buscando acuerdos con distintas instancias de gobierno, pero también con actores políticos distintos. Y esto, además de valor intrínseco del acuerdo, hay un valor político que quiero remarcar también, porque en la región y en el mundo, donde la política está tan crispada, en donde es tan difícil encontrar acuerdos entre actores que se ubican en lugares distintos del espectro político, Uruguay ha logrado un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, gobiernos que son dirigidos por actores políticos provenientes de distintos partidos políticos, ¿sí? Un acuerdo que dura 5 años. Entonces, eso también tiene un valor importante para el país en general, que muestra que Uruguay sigue siendo capaz de construir esos puentes y nos diferencia singularmente de otros sistemas políticos de la región y del mundo. En dicho esto, estos 800 millones de dólares, obviamente, es una historia que se va construyendo a partir de esto. Nosotros lo que hemos logrado es un incremento relevante de estas transferencias, ¿sí? Del orden, estamos consolidando dos fondos distintos. Por un lado, aumentando el porcentaje del Fondo del Desarrollo Interior, que es un fondo establecido también constitucional y legalmente, a partir de la recaudación de cierto tipo de impuestos. Una porción de los mismos deben ir a los gobiernos departamentales. Hasta el quinquenio anterior eso era un 40%, vamos a alcanzar un 45% a partir del primer año de ejercicio del presupuesto quinquenal, ¿sí? Esos son recursos frescos para todos los gobiernos departamentales fuera de Montevideo. Pero además de incorporar estos representa 50 millones de dólares en el quinquenio. Pero además de esto, estamos creando otro fondo, un fondo de inversiones estratégicas, que va a atender las realidades de distintas asimetrías. Asimetrías que tienen que ver con el desarrollo humano desigual del territorio, ¿sí? Y asimetrías que tienen que ver también con algunas zonas en particular, por ejemplo el área metropolitana, que tiene dificultades específicas, que del orden de 80 millones de dólares. Esto es una innovación institucional, o sea, no solamente estamos aumentando la cantidad de recursos con los cuales van a contar los gobiernos departamentales a partir de transferencias del Tesoro Nacional, sino que además estamos construyendo innovaciones en términos de política.
innovaciones relevantes. Un fondo que va a apalancar a lo largo de todo el quinquenio con 80 millones de dólares, ¿sí? Inversiones de carácter estratégico, que así lo definirán las intendencias y por supuesto se definirá también el marco del acuerdo con el funcionamiento de la sectorial de descentralización con el gobierno nacional, cuáles son los criterios de funcionamiento de ese fondo, ¿sí? Por tanto, hay un valor político, tenemos un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno departamentales, un valor político que además tiene, yo creo que trasciende fronteras y ubica un lugar de privilegio. Hay un valor cuantitativo, llegamos al máximo histórico de recursos que se van a transferir desde el gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales, y hay también un valor en términos de innovación institucional. Estamos creando nuevos instrumentos para atender las necesidades de desarrollo en todo el territorio nacional. Quiero referirme y hacerte una pregunta en cuanto al valor político y teniendo en cuenta que se viene el presupuesto y esa discusión parlamentaria. ¿Es un antecedente positivo como para replicar este buen clima logrado al final? ¿Son dos temas totalmente separados y no se los puede asociar? ¿Cuál es tu lectura? No, yo creo que no son elementos separables, por suerte. Creo que los climas políticos se construyen, no se decretan. Y parte de la construcción de un clima político en donde nadie renuncie a sus posiciones ni a sus diferencias, pero seamos capaces de construir puentes de encuentro y asegurar la ejecución correcta de las políticas públicas en función del bienestar colectivo, tiene que ver con este tipo de señales que estamos dando en el día de ayer, ¿sí? Señales que además fueron unánimes por parte de todos los actores del Congreso de Intendentes y por supuesto también del Poder Ejecutivo. Señales que tienen que ver con la presencia del presidente de la República en el Congreso de Intendentes y el reconocimiento al acuerdo logrado por parte de intendentes que provienen de todos los partidos políticos, ¿sí? Y eso creo que colabora, y colabora mucho. No es un elemento aislado, es el camino que tenemos que recorrer para evitar llegar a espacios de crispación que caracterizan y bloquean muchas veces el funcionamiento de otros sistemas políticos en la región y en el mundo. Claro, recordemos que hay muchos diputados que de alguna manera vienen de esos mismos departamentos que los intendentes, ¿no? Y eso quizás pueda tener algún reflejo. Otra pregunta que se me ocurre que te quiero hacer, Rodrigo, está relacionado a qué es lo que los tenía trabados antes de la intervención de Orsi. Se habló mucho en la previa de las competencias. Los intendentes por ahí dicen que asumen más competencias en sus comunas que las que realmente le corresponden, y eso fue matizado desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Algunas declaraciones fueron como, la voy a resumir rápido, no es tan así. Esa era una de las trabas que existía y eso fue también lo que vino a destrabarse. No, yo te diría no, porque en realidad es una realidad del Uruguay de hace mucho tiempo. Las intendencias tienen un conjunto de funciones establecidas como prerrogativas propias y otras que son incumbencias, o sea, actividades que pueden realizar en la medida que lo entiendan pertinente, y lo han hecho siempre y está muy bien que lo hagan, ¿sí? Por supuesto que las intendencias se preocupan por la realidad laboral de su departamento, se preocupan por la atención sanitaria, se preocupan por la promoción de la cultura. Lo que hacemos, y estamos buscando también desde la OPP en eso, es mejorar la articulación entre esas políticas. O sea, eso no es una novedad a lo que voy, ¿sí? Lo que creo que sí, sin duda, y tiene que ver con el compromiso que tienen los gobiernos departamentales con el bienestar de sus localidades, hay una preocupación por contar con recursos que les permitan ampliar y mejorar esas políticas, lo cual está muy bien. Acá lo que tenemos que asegurarnos es que sean políticas complementarias y que en algún sentido mejoremos la sinergia entre lo que el Estado central hace y que los gobiernos departamentales en el territorio. Acá tengo muchas experiencias, con Nicolás Olivera en particular, porque nos conocemos hace tiempo, en mi caso como es rector de la Universidad de la República, hemos trabajado, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo local de la Universidad de la República hace unos años atrás, que implicó justamente la convergencia, la voluntad de la Universidad de la República, la voluntad del gobierno departamental, un apoyo del gobierno nacional. O sea, ese tipo de ejercicios hay que hacerlos, ¿sí? Por supuesto que y está muy bien que suceda de esa manera. Ahí no están las discrepancias. O sea, yo ahí le sacaría dramatismo a plantear la situación de bloqueo. Yo creo que avanzamos muchísimo durante una cantidad de sesiones en las negociaciones. Finalmente, y creo que es correcto que así suceda, el presidente de la República es el que tiene la última palabra y el que termina acordando con el Congreso de Intendentes en la figura de Nicolás Olivera, cosa que es correcto que suceda. Pero en ese momento ya estamos hablando de diferencias en el margen. Ya teníamos definido el esquema general de cómo iba a funcionar el acuerdo, ¿sí? En esa diferencia de margen se dieron ambas partes, se dio el Congreso de Intendentes, se dio también el Poder Ejecutivo en la forma que veía algunos de los instrumentos que finalmente se acuerdan, y yo creo que acá, y esto me parece muy importante, estoy seguro que
el Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera como presidente del mismo, y todos los intendentes y el Poder Ejecutivo estamos contentos y cómodos con el acuerdo alcanzado, ¿sí? Cada uno mirando de su lugar. Pensando en temas que pueden haber sido sensibles en la discusión, el viejo fondo metropolitano, que ya no se llama más fondo metropolitano por lo que entiendo, ¿eso sí generó algún conflicto? No. Hablamos, nosotros lo perdón, que planteamos, para poner en contexto, hablamos de ese fondo especial para las intendencias de Montevideo y Canelones, que en el gobierno pasado se dejó de aplicar, ¿no? Se dejó de contribuir. No fue un espacio de conflicto para nada. De hecho, tanto desde la Oficina de Planeamiento de Presupuesto como del Congreso de Intendentes, desde la primera sesión se aceptó que había la necesidad de atender con algunos recursos específicamente las necesidades del área metropolitana. Hubo una reivindicación correcta, además, y que nosotros compartimos, de que eso también tuviera un espejo en el resto del país. De hecho, en el periodo anterior del gobierno se había creado un fondo para simetrías que atendía solamente al resto del país, fuera de Montevideo. Nosotros lo que hicimos es institucionalizar una política en donde se reconoce que hay asimetrías y esas asimetrías tienen distintas lecturas, ¿sí? Por eso ese fondo de inversiones estratégicas va a reconocer a la metropolitana y reconoce al resto del país. Ahí no hubo una fuente, quiero ser muy enfático en esto, no hubo una fuente de diferencia. En todo caso, la fuente de diferencia es cuál es el tamaño de ese fondo de inversiones estratégicas y cuál era la distribución entre las distintas regiones del país, ¿sí? Pero estamos hablando de diferencias paramétricas en el margen de la política. Desde el comienzo de la discusión, hubo un acuerdo de que ese era un instrumento propuesto por la Oficina de Planeamiento de Presupuesto y por el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo compartió el Congreso de Intendentes. La discusión tuvo que ver, en todo caso, con los montos, ¿sí? Con los montos asociados a ese fondo y también con las alícuotas del Fondo de Desarrollo Interior, o sea, qué porcentaje del Fondo de Desarrollo Interior son aplicados desde el Gobierno Nacional y qué porcentaje son aplicados desde el Gobierno Departamental, ¿sí? Eso, ahí fue el centro de la discusión. Centro de la discusión, que vuelvo a decir, con la intervención final del Presidente de la República, lo que hace es terminar saldando con algo en donde implica que está tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de Intendentes cedemos en algo en ese proceso. El grueso del acuerdo, yo diría, fue trabajado, discutido, dialogado a lo largo de distintas sesiones, de manera intensa, pero yo diría, con una negociación genuina. No fue un espacio donde simplemente el Poder Ejecutivo planteó sus prioridades y su forma de ver el problema, y el Congreso de Intendentes un conjunto de reivindicaciones inalcanzables. No, fue una negociación genuina, yo diría, consciente y seria, siendo consciente de las restricciones fiscales que enfrenta el gobierno uruguayo y siendo consciente también de las necesidades de los gobiernos departamentales para poder seguir avanzando. Quiero agregar algo importante. Sí. En términos políticos, esto le da certeza a los gobiernos departamentales. Saben que estos recursos van a estar disponibles a lo largo del quinquenio. Les permite planificar. Y eso mejora inexorablemente la calidad de las políticas públicas. Y por tanto abre una nueva etapa. Y la nueva etapa es, hemos logrado este mojón muy importante, que va a tener una expresión en el presupuesto quinquenal. A partir de ahora seguiremos trabajando en la sectorial junto con los gobiernos departamentales, respetando la autonomía de cada uno de los gobiernos departamentales para mejorar la transparencia, la eficacia, la eficiencia de todas las políticas que nos involucran a ambos, al gobierno nacional y al gobierno departamental. Ahí quiero hacerle como una pregunta como a futuro, porque a raíz de que empezaron a asumir los nuevos intendentes, empezaron a conocer algunas situaciones económicas donde hay algunas intendencias muy complicadas. Fue muy mediático el tema del déficit en Montevideo, pero por atrás pasaba y saltaron a partir de la asunción de los nuevos intendentes, no sé, se me viene a la mente el déficit en Cerro Largo, que es altísimo, en la Intendencia de Florida, los directores renunciaron a sus sueldos para poder pagar los sueldos, contribuir con esos dineros, para poder pagar los sueldos de los empleados municipales de la Intendencia de la Piedra Alta. Estos fondos que vienen a aportar para esas situaciones, si lo podemos atar, y cómo se ve este tema desde la perspectiva de la OPP, si se lo mira con preocupación, cómo se lo lee, ¿no? A ver, no desde la OPP, yo diría como espacio de política pública es siempre preocupante que esas situaciones, que las finanzas de algunas intendencias, algunos gobiernos departamentales tengan ciertas fragilidades. Yo creo que hay que separar dos cosas. Por un lado, estos fondos no son para paliar esos déficits. Ahí hay de vuelta, en el marco de la autonomía departamentales, hay
medidas que tendrá que tomar cada uno de los departamentos que están enfrentando algunas dificultades. ¿Sí? Claro, pero perdón que lo interrumpa. Recuerdo el intendente de Cerro Largo decirse días atrás que estaban esperando estos fondos para poder solucionar situaciones acuciantes para ellos, ¿no? Yo diría, más que estos fondos, lo que estos fondos le brindan cierta certeza que van a estar disponibles para atender ciertos procesos de inversión y de políticas. ¿Sí? Por tanto, aliviana los compromisos financieros que van a enfrentar las intendencias en algunas áreas de política. Pero hay otras áreas de política, recuerden que la mayor parte de las intendencias, para algunas intendencias, estas transferencias son muy importantes desde el punto de vista del peso relativo de sus ingresos, para otras un poco menos. ¿Sí? En todo caso, van a requerir también otras medidas. Estos fondos no son para resolver esos temas coyunturales, son para darle certeza a las intendencias. En el marco de esas certezas, les va a ser más fácil afrontar las dificultades que enfrentan aquellas que lo tienen. Bien, y la última ya para cerrar, lo destacabas recién, hablamos de Nicolás Olivera, el presidente del Congreso de Intendentes, que va a estar ahora, después de esta pausa con nosotros. ¿Le querés dejar algún mensaje? ¿Le querés dejar alguna pregunta? No, con Nicolás nos conocemos hace mucho tiempo a esta altura y hemos tenido interacciones muy valiosas y fructíferas a lo largo del tiempo. Yo creo que esto, de roles distintos de mi parte, sigue siendo intendente de Paysandú, muestra que vamos a seguir generando acuerdos y mecanismos de encuentro en pos del bienestar colectivo. Eso no quita que seamos capaces de discutir sanamente y frontalmente, pero a la misma vez hemos sido siempre capaces de construir acuerdos que van en función de loables en distintos planos. Así que estoy contento de haber podido trabajar con él y vamos a seguir trabajando en los próximos meses, en esos, yo diría años que quedan de este periodo de gobierno. Rodrigo Arim, gracias por estos minutos. Por favor, saludos a todos ustedes.